Antes de empezar, quisiera que inclinemos nuestros rostros para orar juntos. Amado Señor de gracia, Padre, humildemente vengo delante de ti como indigna y te ruego que me des sabiduría y tus palabras para hablar. Lléname con tu Espíritu, Señor, y haz que los que me escuchan reciban tu voluntad también, para que todos podamos comprender la verdad y los peligros en nuestras vidas hoy. Que nuestros corazones y nuestras mentes sean inspiradas para amarte y comprenderte mejor. Te ruego y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada, quiero dejar algo muy claro. Cuando voy a nombrar ciertos ministerios y organizaciones, el propósito para compartir esta información no es de denigrar o condenar en absoluto. No estoy aquí como juez de nadie. Estoy, sin embargo, intentando hacer un esfuerzo para señalar algunas de las personas que están relacionadas con el error. Y debido a que estos individuos están promoviendo públicamente esta nueva espiritualidad, yo también quiero discutir esto públicamente. En la pantalla tenemos una imagen de la reunión del concilio anual de otoño. Creo que el Señor ha traído al hermano Ted Wilson al frente precisamente para un tiempo como este. El hermano Wilson habló a los líderes en el concilio anual citando los Hechos de los Apóstoles, página 378, que dice: las advertencias de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentaban destruir la fe en las escrituras por medio de tradiciones y filosofías, igual hoy por los complacientes sentimientos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando conducir las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite porque han vuelto sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. Y en Mensajes Selectos, volumen 1, se nos dice: mi mensaje para vosotros es, y es Ellen White la que escribe, no consintáis más en escuchar sin protestar la perversión de la verdad. Desenmascarad los sofisticados engaños. Y es esto lo que deseo hacer hoy. Me gustaría repetir lo que Steve Wohlberg compartió con nosotros viernes por la tarde, porque creo que es un punto crucial que debemos comprender. Hoy día se están introduciendo en los establecimientos de educación y en las iglesias por doquiera enseñanzas espiritualistas que minan la fe en Dios y en su palabra. Pero por muy elegante que aparezca esta teoría, es un engaño de los más peligrosos, y aceptarla significaría la separación de Dios, según vamos a ver. Aquí tenemos un artículo de la Red de Noticias Adventistas de febrero de 2004 y leemos: la formación espiritual es un tema de interés cada vez mayor para un creciente número de pastores y líderes de iglesia de las denominaciones cristianas. Ya no es suficiente conocer doctrinas y hechos en la sociedad alborotada de hoy. La gente está buscando algo más profundo. Y más adelante dice: hoy este tema recibe un énfasis muy serio en las instituciones adventistas. Y en realidad está siendo muy enfatizado. Eso fue en 2004 y aquí otro artículo publicado en 1999 titulado Como un libro abierto. Este artículo se refiere a Delcy Kuhlman, que fue instructora en la Universidad de Andrews. Y una de sus alumnas dice: en el seminario me he dado cuenta qué enfadada y dolorida era. En la clase de formación espiritual he aprendido cómo escuchar a Dios de veras. Cuando he terminado, mi instructora Delcy Kuhlman me pidió hacer algo muy extraño.
y continúa describiendo las prácticas en que fue guiada por su mentora, la doctora Delcy Kuhlman. Bueno, la doctora Delcy Kuhlman ha fundado el Centro de Retiro Aguas Tranquilas, que se encuentra a unos 30 kilómetros de la Universidad de Andrews. Porque ella era muy dedicada a sus ideas de formación espiritual, pensó que la Universidad de Andrews debe tener cerca algo así para los adventistas. Y la revista Spectrum mostró su alegría publicando un artículo titulado Un centro de retiro espiritual adventista, donde dice Delcy Kuhlman, una teóloga que absolvió hace 20 años el seminario adventista en Andrews, ha inaugurado el centro de retiro Aguas Tranquilas en Buchanan, Michigan. Y Delcy Kuhlman fue interviewada el 20 de septiembre por los de Spectrum Magazine y también sus codirectores. Y vamos a ver algunos parágrafos. Aquí tenemos una respuesta de uno de los directores que dice: he conocido a Delcy en la primavera de 2001 mientras disfrutaba de mi primer retiro de silencio. Me había graduado en Andrews y buscaba un lugar de descanso para estar con Dios. Qué deleite encontrar el centro de Aguas Tranquilas justo en mi patio. Finalmente, dicen ellos, porque se trata de un matrimonio, hemos entrado en un grupo de discipulado de Delcy que duró 6 años. Y aprendieron 6 años. Y en 2007 hemos empezado a sentir un llamado para abandonar nuestras carreras y encontrar las puertas abiertas para trabajar un año como internos en el Centro para Acción y Contemplación. Bueno, ¿qué es el Centro de Acción y Contemplación? Fue fundado por el sacerdote franciscano, el fraile Richard Rohr, un profesor de ecumenismo conocido a nivel mundial, llevando el testimonio para el despertar universal del cristianismo místico. Esta pareja empezó su camino místico en Andrews y progresaron, como vemos, hasta llegar al Centro de Acción y Contemplación. Voy a mostrarles unas fotos de Aguas Tranquilas para conocer a sus miembros. Aquí tenemos a los directores espirituales que fueron entrenados en el Instituto Shalem para la función de directores espirituales. ¿Deberíamos estar preocupados con respecto al Instituto Shalem? Ahí vemos un laberinto de oración que florece cada primavera. Veamos el Instituto Shalem. El Instituto Shalem para la formación espiritual. Este es su nombre completo. Noten el laberinto de oración arriba en la foto. Y noten también la serie presentada, una serie titulada Orando con los Místicos. Místicos que incluyen a Walt Whitman, a Julian of Norwich y a Ignacio de Loyola. Y tenemos la Fuente del Adviento, una tienda donde los pastores, los líderes y miembros laicos pueden comprar recursos para las iglesias y también el libro de Delcy titulado Experimentando a Dios mediante la dirección espiritual, que es el último de una serie de 4 libros publicados por el Centro para un Ministerio Creativo. Por lo tanto, así como el pastor Wahlberg nos ha mostrado el viernes, existe un grupo de personas no adventistas que actúan como una especie de centinelas en el muro, llamados Lighthouse Trials. Ellos son también una casa publicadora y se dedican a desenmascarar y revelar los peligros respecto a la espiritualidad mística que ha penetrado en las iglesias cristianas por muchos caminos. Y ellos están señalando la iglesia adventista del séptimo día como víctima de todo esto y muestran los artículos publicados por la iglesia adventista en 2004 y ellos nos mencionan otra vez en 2007 y luego más tarde en 2009. Ellos advierten sobre el hecho de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está desarrollando en sus instituciones educativas una nueva estructura de discipulado y formación espiritual. Y hemos visto cómo Dennis Fortin, el decano de Andrews, publicó su respuesta diciendo que no lo va a llamar más formación espiritual, sino que le va a cambiar el nombre en espiritualidad bíblica.
Y luego en 2011 hizo otra amable declaración en favor de Andrews diciendo: nosotros no enseñamos tales acercamientos al desarrollo espiritual. Es injusto y falso afirmar que la formación espiritual es mala, porque es asociada con los escritos de los padres de la Iglesia, algunos inclinados hacia los pensamientos más recientes romano-católicos y otros hacia las prácticas devocionales de otras religiones. Así que primero dice que nosotros no enseñamos tal cosa como la formación espiritual y luego defiende la formación espiritual. Podemos ver pues que hay una contradicción ahí en nuestros seminarios teológicos. Y vamos a ver más de cerca qué dicen algunos estudiantes en estas escuelas. En el seminario he elegido hacer un máster en ministerio para jóvenes para evitar el celo de los estudios para máster en divinidad, ya que mi objetivo era y es la juventud. Y estuve a mediados de los 90. He escuchado de primera mano de muchos amigos que estuvieron ahí y están todavía en el seminario, confirmando que esos errores, la formación espiritual, son enseñados. Y otro, he asistido al seminario empezando con una maestría en divinidad y pasando a un máster en historia eclesiástica. He recibido formación espiritual como ex católico y me sorprendió al observar qué impregnada de misticismo era. Pero más me asombró al ver cuánto misticismo había en Andrews. Yo estaba sin duda en la minoría. La mayoría de los pastores que aprendían en estos cursos amaban la formación espiritual y querían más clases como esas. Me había gustado debatir y discutir en esa clase sobre que era mal lo que hacíamos y que nos estábamos convirtiéndonos en místicos, pero a la mayoría no les importaba. Muchos buscaban cosas sobre el deporte en Internet, otros las noticias de Fox, otros jugaban póker online. En serio, pastores y futuros pastores. Así que tiene sentido porque la mayoría no pueden ver el peligro en este asunto. En 2012, la revista El Adventista Hoy publicó un artículo donde escribió: el seminario de la Universidad de Andrews se ha convertido en uno de los más grandes de todas las denominaciones de Estados Unidos, a pesar del hecho que las dos universidades, la del sur y la Sierra, también trabajan ofreciendo programas de posgrado para el clero. La Universidad de Andrews no solo prepara pastores para la Iglesia Adventista de Norteamérica, sino que también educa profesores para colegios y universidades y programas de religión y entrena administradores eclesiásticos para el movimiento adventista de todo el mundo. Por lo tanto, es algo enorme. Esto es en donde se pone la base de la formación espiritual. Vamos a hablar un poco sobre la Universidad de Andrews, y no quiero argumentar ahora si aún están haciendo eso o no, pero la premisa es que lo hicieron. Y esta tarde, y en relación con otros colegios y universidades, mi objetivo principal es apuntar hacia un ministerio específico. Ese ministerio tiene representantes en todos nuestros colegios y universidades adventistas de todo el mundo, y trabaja arduamente para alcanzar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes adultos. Ese ministerio es el Proyecto 1. Su lema es Jesús todo. Y vamos a mirarlo más de cerca. En julio de 2010, Alex Bryan, Japhet de Oliveira, Tim Gillespie, Sam Leonor y Terry Swenson se reunieron en una habitación del Hotel Holiday Inn en Denver, Colorado, para comunión y oración. En aquel entonces, Japhet, lo podéis ver en la foto, estaba luchando contra el cáncer. Ellos habían planificado esta reunión por más de un año y finalmente encontraron el tiempo cuando todos eran disponibles y después de 2 días de oración y ayuno, comunión y reflexión, se miraron unos a otros en esa habitación y reconocieron otra vez que Jesús era el número 1. Y así de esas 5 personas nació la visión del Proyecto 1. Y aquí tenemos sus normas. Y el artículo 4 de su reglamento dice: el Proyecto 1 está hospedado operativamente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día La Roca. La Iglesia Adventista La Roca es marca registrada de la Conferencia Adventista del Séptimo Día de Rocky Mountain, que es una corporación sin fines de lucro, que es una iglesia en el margen de la ley de los impuestos, códigos 501C3, exento de impuestos significa.
En el artículo 8 encontramos la junta directora que está formada por los mismos 5 cofundadores. Podemos ver sus fotos aquí en la página web oficial y vamos a anotar juntos algunas observaciones. Vemos a Alex Bryan, primero de la izquierda, a Tim Gillespie y Sam Leonor y Japhet. Los 4 amigos, excepto Japhet, el que lucha contra el cáncer, todos cursaron en la Universidad George Fox y obtuvieron todos sus doctorados ahí. Y tenemos que saber un poco más sobre la Universidad George Fox, ya que tenemos 4 fundadores, o bien cofundadores adventistas del Proyecto 1 que fueron instruidos ahí, y seguramente es posible que lo que aprendieron en esa universidad pudo influenciarlos de alguna forma. La Universidad George Fox es una universidad de Quakers o cuáqueros, centrada en la instrucción cristiana. Pero, ¿qué significa ser un cuáquer? Miremos más de cerca sus creencias. Los Quakers creen que existe un elemento del Espíritu de Dios en cada alma humana y por lo tanto no enseñan que la naturaleza humana es pecadora por herencia. Por el contrario, el centro del cuaquerismo es la creencia en una luz interior, una parte del Espíritu de Dios que vive en cada alma humana. Hay un poderoso componente místico en las creencias del cuaquerismo. Los Quakers creen que hay algo de Dios en todos, la luz de Dios está en cada persona. Aunque Fox usó la Biblia para sostener sus opiniones, él razonó que debido a que Dios está en los fieles, los creyentes pueden seguir su propia guía interior antes que basarse estrictamente en la lectura de la Biblia o en las palabras de los líderes eclesiásticos. Ellos no miran la Biblia como la única fuente de fe y conducta. Se basan en la luz interior para resolver lo que ellos perciben como las muchas contradicciones de la Biblia. Ellos también se sienten libres a aprovechar los descubrimientos científicos y filosóficos de otras fuentes. Su religión no consiste en aceptar algunas creencias específicas o ser interesados en ciertas prácticas, antes involucran la directa experiencia con Dios de cada persona. Ellos buscan verdades religiosas en la experiencia interior y ponen mucha confianza en la conciencia como base para la moralidad. La mayoría de los Quakers miran la Biblia como un muy inspirador libro, pero no lo ven como único y por lo tanto ellos leen otros libros que pueden guiar sus vidas. Las razones para despreciar la teología son: la teología distrae a la gente de la búsqueda de la luz interior y de responder a ella. La adoración de los Quakers es un culto comunitario que consiste en la espera silenciosa, con participantes que contribuyen según los mueve el espíritu. Aunque los de afuera habitualmente ven el movimiento como una denominación cristiana, no todos los cuáqueros se consideran a sí mismos cristianos. Algunos se consideran miembros de una religión universal que por razones históricas contienen muchos elementos cristianos. La tolerancia es parte del enfoque del cuáquero sobre la vida, por eso ellos son deseosos de aprender de todas las demás religiones e iglesias. Los Quakers saludan la diversidad. Una lista escrita de creencias es considerada totalmente fuera de lugar. Ellos creen que la gente debería seguir la luz interior antes que normas exteriores. Me pregunto si los 10 mandamientos se encajan por ahí. La Universidad George Fox, su programa doctoral resulta de la convicción que el liderazgo en el reino de Dios solo se manifiesta a través de las vidas de los que se relacionan correctamente con Cristo Jesús. ¿Os suena familiar? Los estudiantes se encuentran cara a cara en un retiro de 10 días. Este tiempo de contacto es pensado para permitir suficiente espacio no solo para las experiencias académicas, sino también para las experiencias formativas de espiritualidad. Ellos también siguen un ritmo diario de oración con su grupo bajo las instrucciones de un director espiritual. Hay mesas redondas de almuerzo fraternal y momentos de soledad para reflexión. Aquí tenemos una presentación. Y leemos: los estudiantes participan en 3 experiencias de progreso cara a cara, una en Oregón, otra en Oxford, en Gran Bretaña, y otra en las Islas Orcas, en Washington. Ellos se encuentran para un curso de investigación y vista personal con su consejero y se reúnen con Leonard Sweet para un número de sesiones de aprendizaje. Y vemos a Tim Gillespie y Sam Leonor en el evento para progreso que tuvo lugar en Orcas, con su clase y con el Dr. Leonard Sweet, y ahí vemos la iglesia con el laberinto de oración. Esta es la clase de 2009 de los graduados de la Universidad George Fox,
Y vemos a Terry Swanson y a Alex Bryan, compañeros de clase, y a Dan Kimball, también, que es un muy conocido líder en la enseñanza emergente. Y vamos a conocer mejor al profesor Leonard Sweet. Ya que es un mentor principal y consejero, he pensado que sería bueno conocerlo mejor. Él afirma en su libro Espiritualidad Cuántica, el misticismo, una vez arrojado de las tradiciones cristianas, es ahora situado en una posición central en la cultura posmodernista. El cristiano de mañana será un místico. El misticismo empieza en la experiencia y acaba en la teología. Una sorprendente característica central de todas las religiones del mundo es el lenguaje de luz en comunicar lo divino y simbolizar la unión de lo humano con la divinidad. La cueva llena de luz de Mahoma, la zarza ardiente de Moisés, la cegadora luz de Pablo, la luz interior de Fox, el Señor de la luz Krishna, el taller de zapatería lleno de luz de Bohm, el fuego de Plotino, los bodhisattvas con el flujo del fuego de Kundalini irrumpiendo de sus fontanelas, etc. Bueno, los alumnos son entrenados para ser semiotistas. El doctorado ministerial del liderazgo en la cultura de la iglesia emergente explora el carácter y la forma de un liderazgo cristiano efectivo en la cultura emergente. El programa del Dr. Leonard Sweet prepara una vanguardia de semiotistas para Jesús, líderes expertos en ver las señales de la obra de Jesús en el mundo. Así que los graduados serán expertos en ver las señales de la obra de Jesús en el mundo y serán unos místicos. ¿Por qué está el Proyecto 1 tan empeñado en promover Jesús todo? ¿Por qué la iglesia debe ser rejesucitada, como dicen ellos, o, para usar un término informático, reiniciada, a fin de surgir un nuevo tipo de cristiandad? Ejemplos de este pensamiento pueden encontrarse en los libros que el Proyecto 1 ofrece a los participantes. Aquí vemos los libros Re Jesús de Michael Frost, los siguientes o los próximos cristianos, los que vendrán, y Simplemente Jesús, que animan a los participantes a ser los cambiadores del mundo. Leonard hace eco en los pensamientos de ellos, citando en su libro El tsunami del alma. Un cambio radical de las transiciones están haciendo un nuevo mundo y una nueva serie de maneras de hacer nuestro camino en el mundo. Es el tiempo para una reforma postmodernista. Reinventaos a vosotros mismos para el siglo XXI o morir. Algunos prefieren morir que cambiar. Aquí está Leonard Sweet y el sitio web del Centro de Recursos de la División Adventista Norteamericana, donde podemos escuchar sus sermones. Él tuvo un sermón en 2008 también en la Conferencia Nacional de Innovación de Ohio. Así que esos semiotistas de George Fox, que formaron el Proyecto 1, están básicamente entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día tradicional y la Iglesia emergente, y nos llaman a entrar en un nuevo camino para descubrir y promover a Cristo, un tercer camino. Puede que algunos se acuerdan el fórum de la Conferencia Adventista de Spectrum Magazine de 2013, titulado El Tercer Camino. El símbolo era un círculo de color naranja que parece hacer una referencia a la filosofía de la dialéctica hegeliana, utilizada para mezclar la iglesia tradicional con la iglesia mística emergente en una síntesis llamada el tercer camino. Leemos: un tercer camino más allá de la división entre conservativos y liberales, hacia una nueva identidad cristiana refrescada por el diálogo interreligioso. La fuerza organizadora para esta conferencia fue la profesora Lisa Clark Diller de la Universidad Adventista del Sur y también miembro de la Junta Directora del Proyecto 1. Durante la conferencia, Lisa enfatizó la promoción del libro de Brian McLaren, ¿Por qué Jesús, Moisés, Buda y Mahoma cruzaron la carretera? La identidad cristiana en un mundo multireligioso. Este es Brian McLaren en la foto. Hace unos 14 años, una red de pastores adventistas han formado un grupo llamado Solo Pastores
y conversaban en un blog con respecto a los sermones. El nombre del grupo era Solo Pastores y como subtítulo tenía Detrás del púlpito. Este grupo de jóvenes pastores se encontraron con Brian McLaren en su iglesia de Maryland y él les dijo: espero, chicos, que os vais a quedar adventistas. El cuerpo de Cristo os necesita ahí para que seáis una fuerza de cambio en vuestra denominación. Podemos comprender cómo trabajan esos líderes de la iglesia emergente transmitiendo continuamente este mensaje de cambio, de ser relevantes, de reinventarse a sí mismo. Años más tarde vemos cuán lejos había llegado uno de estos pastores adventistas. Él transmitió mediante el blog: si nunca has pasado un tiempo en un monasterio, te recomiendo altamente que lo hagas. Recomiendo particularmente la abadía de San Andrew. Los benedictinos son los más acogedores que he encontrado. Tradicionalmente pensamos que como líderes puede ser de mucha ayuda tomar valores no muy diferentes de las normas de San Benedicto. Mediante este libro, Brian McLaren anima a los jóvenes pastores a ir y experimentar nuevas tradiciones y luego reinventar nuestra iglesia desde dentro. Pero ¿se presentan mensajes como este en las reuniones del Proyecto 1? Miren esta diapositiva y escuchen lo que dice y noten cómo Tim enfatiza la importancia de que seamos relevantes en el mundo de hoy. Somos una iglesia muy adecuada para los años 1900, pero terriblemente mala para los años 2000, para el siglo XXI y más allá. Sin negar la esperanza de la segunda venida, nosotros todavía tenemos que mirar al futuro de esta iglesia, no solamente a su pasado. ¿Dónde nos hemos atascado? ¿Cuándo hemos perdido la habilidad de mirar al futuro y luchar a fin de mantener nuestra relevancia y nuestro impacto? ¿Dónde está la fluidez, evidencia de la verdad presente? Cuando miras la iglesia, especialmente en Norteamérica, Australia y Europa, ves un grupo de personas que intentan desesperadamente mantener la relevancia en un mundo que cambia constantemente. ¿Eso cambia el cambio del mundo que conocíamos? ¿Significa eso que tenemos una fe tradicional que no puede continuar ser relevante en aguas inexploradas? ¿Qué metodologías hemos adquirido y ahora no nos permiten actualizarla? Para no decir que somos despedidos, solo puede significar que la última pasión de nuestra identidad está poco a poco abandonada y no lo estamos reclamando. Este fue Tim Gillespie animando a ser relevantes en el mundo. Y aquí lo tenemos siendo relevante, presentando una disciplina espiritual llamada el silencio. Y aquí está en un programa para la juventud titulado el Reavivolución. Y podéis ver el logo para conocerlo. Ahí está Tim en la escena y aquí tenemos a los jóvenes en la sesión de oración. Y vamos a ver un poco. Pido disculpas por el ruido. Y este es otro método mediante el cual Tim, Sam y los demás líderes del Proyecto 1 se hacen relevantes. Ellos son parte de un grupo de música llamado Big Face Grace, que formaron cuando estaban en el colegio. Tim es el vocalista, Sam el guitarra bass, Roy Ice el baterista. Vemos un comentario ahí que dice: me acuerdo cuando los vi tocando en la reunión de jóvenes de Carmichael en el santuario, en la iglesia. Fue música rock muy fuerte, incluso cantaron una canción de YouTube. Había un alboroto tremendo en la sala, muchísimo ruido, un niño borracho vomitó encima. El pastor Ice me dijo más tarde que no fue uno de los mejores conciertos. Este es el pastor Roy Ice. Él es el pastor de los jóvenes adultos ahora en el lugar de Tim Gillespie y vamos a ver más de cerca un concierto. Aquí hay uno que presentaron en Australia en una reunión del Proyecto 1 y vamos a mirar brevemente a Big Face Grace en concierto.
Y Ellen White dice, sobre las cosas que has descrito que ocurrieron en Indiana, el Señor me mostró que ocurrirán otra vez justo antes del cierre del tiempo de probación. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá griterío, con tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El Espíritu Santo nunca se descubre a sí mismo en tales métodos. Es el propósito de Dios que mediante la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Así que les quiero preguntar, ¿somos nosotros el Israel de los tiempos modernos? Sí, somos el Israel de los tiempos modernos. Somos, por lo tanto, llamados a exaltar el mensaje del santuario o al Jesús de los padres del desierto. ¿A Jesús del santuario o al Jesús de los padres del desierto? Siguiendo con el tema, en 2013 hubo lugar una convención de capellanes en la división norteamericana y el líder fue Japhet de Oliveira. Se reunieron en Chicago y Leonard Sweet fue el orador principal de la convención. Ellos promovieron su libro y el tema para esa convención fue seguidor, palabra derivada del libro de Sweet titulado Yo soy un seguidor, el camino, la verdad y la vida de seguir a Jesús. Aquí vemos un gráfico del programa y vemos a Leonard Sweet en el apartado Conversación y Presentaciones Generales. Aquí vemos a los líderes organizadores de la convención, Tim, Sam y Japhet, cuyo mentor fue el señor Sweet. Aquí vemos a los capellanes del sur en una foto del grupo y podemos ver el logo detrás de ellos, donde pone seguidor, following en inglés, y Japhet en medio de ellos. Y también noten cuántos de ellos están involucrados en el proyecto 1. Probablemente habéis visto muchas caras conocidas. Aquí tenemos el libro de Sweet, la iglesia acuática, a la venta en la tienda online Fuente Adventista. Y en la presentación leemos, este libro fue ofrecido en el Summit, en el encuentro de la juventud adulta, encender o el encendido de un motor o algo similar, a esto se refiere. ¿Cuántos de ustedes han oído de el encendido? Puede que esto les ayude a recordar algo. Este es el encuentro el encendido y Leonard Sweet ha sido fuertemente promovido en varios lugares en la división norteamericana y en este encuentro se está fomentando la formación espiritual y tienen habitaciones de oración y se presentan las demás prácticas místicas. Ayer alguien me llamó por teléfono y me explicó que su academia, la Academia Misionera de Hawái, recibió la visita de reclutadores de la Universidad George Fox para reclutar estudiantes. Así que este proyecto sigue presente, sano y feliz y con mucha iniciativa. Aquí una foto de 2014 con Leonard Sweet como orador principal para el proyecto 1. Aquí vemos a Bill Knott en el mismo proyecto 1 que ellos titularon La Verdad Presente, pero sin ser la verdad presente que un adventista pensaría ser. Bill Knott es el editor de Review and Herald y fue el primer orador de lunes por la mañana y su tema se centró en la conversación y se tomó la libertad de ser bastante sarcástico hacia el mundo evangélico, lo que trajo muchísimas carcajadas del auditorio. El señor Knott también dijo, tened cuidado con los jefes, y luego habló sobre la ordenación de mujeres. Pues el próximo mes de febrero de 2015, el proyecto 1 va a tomar un nuevo rumbo y van a hospedar la primera reunión centrada en alcanzar a los mayores de los 40 a 70 años. Vamos a mirar brevemente la Universidad de Walla Walla con Alex yendo y volviendo con el proyecto 1 y ahora está ahí otra vez como líder del proyecto. Y aquí tenemos una diapositiva de su blog donde dice, he escuchado un antiguo sermón de Henry Nouwen. Mi libro favorito de él es Aquí y Ahora. Su perfecta comprensión sobre el Dios de Jesús
y la manera de cómo funcionamos como seres humanos es bastante extraordinaria. Así que este es uno de sus libros favoritos. Henry Nouwen ha muerto. Él fue un sacerdote jesuita holandés militando para la justicia social. Henry fue un escritor y autor de unos 40 libros sobre la vida espiritual. Él tenía luchas con su propia sexualidad y aunque todos los cercanos suyos lo sabían, él nunca hizo público su identidad homosexual. Aunque nunca escribió ni habló directamente sobre su homosexualidad, él reconoció sus problemas en el diario personal íntimo y en las conversaciones con amigos que fueron citados por el biógrafo Michael Ford. Henry fue fuertemente influenciado por Thomas Merton y debido a esto es considerado por algunos uno de los fundadores de la Iglesia Emergente. Él tuvo visiones de Jesús y de María, pero también de Ramakrishna y Dalai Lama. Vamos a ver solo algunos implicados en el Proyecto 1 porque el tiempo no nos permite entrar en detalles. Aquí tenemos a Randy Roberts, uno de los oradores del Proyecto 1. Terry Swinson, otro orador, él obtuvo su doctorado en la Universidad George Fox. Roy Ice, el pastor adventista que vimos antes, y Garrett Sprayer, que es el líder del Ministerio Joven en la Universidad de Loma Linda. Y aquí lo vemos junto con Rob Bell. Para nosotros la Biblia está todavía en el centro, pero es un centro diferente, dice Rob Bell. Nosotros queremos abrazar el misterio antes que conquistarlo. Y por alguna razón estas personas están gravitando alrededor de los pensamientos de los líderes de la Iglesia Emergente que promueven el misticismo y la necesidad de ser relevantes y reinventarnos y convertirnos en salvadores del mundo. Rob Bell dijo: este no es el antiguo mensaje con nuevos métodos. Nosotros redescubrimos el cristianismo como en la religión oriental, como a un camino de vida. Las disciplinas de meditación, contemplación, silencio y respiración han sido por miles de años el centro de la tradición cristiana. Ahora volvemos a los tiempos cuando nuestros antepasados comprendían que hay algo divino en nuestra respiración. Aquí vemos a Terry y a Leonard en la capela de la Universidad de Loma Linda en 2008 y Terry estaba entrevistando a Leonard. Bienvenido a nuestro programa Transformando Vidas. Sé que habéis sido bendecidos por este poderoso mensaje del Dr. Sweet y tenemos la oportunidad de conocerle mejor en una conversación no protocolar. Len, tengo una pregunta para ti. Bien, adelante. El título es Transformando Vidas. Nos gustaría saber cuál fue el momento de tu vida cuando todo fue cambiado. Diría que por el año 1987, Dios me había noqueado de mi alto pedestal, porque en aquel entonces yo era totalmente académico, y todo lo que hacía era para exaltar y fomentar mi propia importancia. Y luego simplemente Dios me derribó de esa altura y me dijo: Sweet, ya es tiempo que ministres para el mundo y abandonar lo que tienes actualmente. Y eso cambió todo para mí. Mis planes de investigación, estaba al punto de terminar un libro en el cual me oponía a la música y estaba condenado a la cultura informática digital y atacando a la diestra y siniestra, cuando me di cuenta que este es el mundo que tenemos y que tenemos que encajar el evangelio en él, que tenemos que digitalizar el evangelio para este mundo, y ese fue un momento transformador en 1987. Y aquí tenemos a Sam Leonor dirigiendo a los estudiantes de la Universidad del Sur en Lectio Divina. Así que esta noche vamos a practicar una antigua disciplina cristiana. Se llama Lectio Divina. Todos tenemos que estar rectos, no torcidos, ni agarrado encima de tu pareja esta noche, tocando inapropiadamente en el santuario. Solo simplemente sentarse un poco más erguido, tomar un par de respiraciones para que tu mente reciba más oxígeno. ¿Estás despierto y alerta? Ahora pon tus manos al lado de tu cuerpo, no en la persona que tienes a tu lado, porque esto sería inapropiado, especialmente si no la conoces. Entonces alguien conseguirá una denuncia. Simplemente pon las manos en tu regazo y, si puedo pedirte, si quieres, yo preferiría que tus ojos sean cerrados a fin de poder concentrarte y no distraerte. Pero si no quieres cerrar los ojos, está bien. Y luego vamos a leer un largo pasaje de Efesios.
Y Sam Leonor se refirió a las experiencias espirituales de los discípulos y a los pioneros adventistas como siendo místicos. Él interpreta las revelaciones que nosotros sabemos haber sido recibidas del Señor como siendo experiencias místicas. La decisión de Waggoner de abandonar sus estudios medicales para seguir en el ministerio pastoral fue tomada en una reunión campestre en California, cerca de donde yo vivo, y cuando tuvo la experiencia él lo describió de esta manera. Y voy a leer sus palabras. Una luz brilló alrededor de mí y la tienda estaba, según me pareció, resplandecer más brillante que si el sol del mediodía hubiera brillado, y vi a Cristo colgando en la cruz, crucificado para mí. En aquel momento tuve mi primer verdadero entendimiento que me inundó como un torrente sobrecogedor de que Dios me amaba y que Cristo murió por mí. Desde entonces, donde sea que leía la Biblia, encontraba a Cristo presentado como el poder de Dios y nunca encontré algo distinto a esto. ¿Os recordáis aquel primer entendimiento que os inundó como un torrente sobrecogedor de que Dios os amaba? Puede que estás aquí porque has olvidado ese momento. Puede que algunos de vosotros lo desean desesperadamente porque nunca han sentido eso. Tenéis un sincero deseo de corazón para Cristo. Muchos de vosotros estáis preocupados por los familiares o por los amigos o por nuestra iglesia. Todos amamos nuestra iglesia. Así que Waggoner dijo locuras. La tienda estaba más resplandeciente que si el sol del mediodía hubiera brillado. ¿Pero qué dice este? ¿Acaso estaba drogado cuando le pasó eso? ¿O es posible que tuvo una extraña experiencia mística? ¿Acaso podemos confiar en su testimonio, ya que dice cosas muy chaladas? Vamos. Y aquí vemos a Sam Leonor, como muchos puede que sepan, como orador del programa nocturno Oshkosh 2014. En Mensajes Selectos, volumen 1, 238, se nos dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que una gran reforma iba a realizarse entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están firmes como columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Acaso para ser relevantes? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, justicia social. El sábado, por supuesto, sería visto con ligereza, como podemos ver actualmente, y también el Dios que lo creó. Esto se ve en las ideas evolucionistas. Nada será permitido interponerse en el camino del nuevo movimiento. Aquí tenemos a Jonathan Anderson, pastor asociado y capellán en el Pacific Union College. Él está defendiendo el homosexualismo, sugiriendo que Dios lo permite también y que el homosexualismo es una relación de corazón. Y Matthew Gamble, ex consejero del Centro de Creatividad Pastoral de la Conferencia General, él también es autor de la serie Yo sigo el discipulado. Matthew Gamble es miembro de Faith House Manhattan, la Casa de Fe de Manhattan, que fue fundada por Samir Selmanovic, un musulmán convertido al adventismo y un reconocido pastor emergente que fundó también el ministerio Fe Interior de Nueva York. Matthew es también uno de los oradores e instructor del Proyecto 1. Vamos a mirar más de cerca el ministerio Faith House. Esta página web que ellos tienen, y aquí podemos encontrar unas habitaciones de reunión 2 veces al mes. Y aquí vemos una que se llama La Liberación en una clave mística, la Pascua en la Cábala.
y leemos: acompañaos para explorar las enseñanzas judías místicas primarias y medievales modernas en el Festival de la Pascua. Y hay otra habitación de reunión con chamanes, el camino hacia la revelación directa se llama. Y tenemos otra con vicanos, brujos. Y tenemos aquí a Matt Gamble con Rob Bell y leemos: hace un par de semanas el pastor Rob Bell de la Mars Hill Bible Church en Grand Rapids, Michigan, estuvo en Seattle para el evento Semillas de Compasión, que le he escuchado hablar en un debate sobre Dalai Lama y Desmond Tutu. Fue un gran día. Bueno, yo no voy a hablar sobre cómo se extiende esto fuera de los Estados Unidos, sino que brevemente hemos visto unas pocas personas implicadas. Y en conclusión quiero leer de La Gran Controversia, el conflicto de los siglos, página 575. La línea de distinción entre los profesos cristianos y los impíos es ahora difícil de distinguir. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos, y Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo para que así fortalezca su causa, atrayéndolos a todos en las filas del espiritismo. Y testimonios de la iglesia: el error nunca es inofensivo, nunca santifica, sino que siempre produce confusión y disensión, siempre es peligroso. No necesitamos esforzarnos en ser relevantes. Necesitamos saber urgentemente en qué tiempos vivimos, cuál es la emergencia. Los pastores se niegan a predicar sobre el juicio y la profecía del fin del mundo, y América ha llegado en la posición actual. Si no decimos a la gente lo que necesitan saber, Dios nos va a hacer culpables y la sangre de ellos será sobre nosotros. Donde sea que predicamos, debemos predicar con apremio. En estos momentos hay cosas en movimiento que pueden cambiar nuestra nación casi de la noche a la mañana. Y no puedo estar mirando como si todo estuviera bien. No puedo hacer esto. ¿Cuál es nuestra urgencia? En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. A ellos le ha sido confiada una obra de la más solemne importancia: la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No existe ninguna obra de tan grande importancia. Nada debe desviar su atención de ella. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te hice atalaya a la casa de Israel. Por eso oye la palabra de mi boca y adviértelos de mi parte. En la casa de Dios debe sonar una alarma clamando: atención, atención, atención. Las cosas están cambiando y cambiando muy rápido. Deberíamos tener predicadores en los púlpitos clamando: cuidado, cuidado, luz roja, cuidado. La gente sabe que algo pasa en el Oriente Medio, que algo pasa en Irak, Siria e Irán. Y la gente que no tienen conocimiento bíblico intentan encontrar sentido a todo lo que pasa en el mundo, pero erran a distancia de millones de kilómetros. Dios nos dijo a nosotros levantarnos e ir a decírselos. La gente está buscando respuestas, y si no las encuentran en la iglesia, entonces ¿dónde las van a encontrar? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde está su emergencia? Hablando en relación con Daniel 11, Ellen White declaró: mucho de la historia que ocurrió en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Luego dijo lo siguiente: en el versículo 30 se nos habla de un poder que será afligido y volverá y tendrá gran furia contra el pacto santo. Así hará, él volverá y tendrá inteligencia con los que abandonan el santo pacto. La profecía en Daniel 11 predice que el rey del norte, la Roma papal, tendrá inteligencia con los que abandonan el santo pacto. Debe notarse que los que abandonan el santo pacto es una referencia a personas que una vez tenían una relación de pacto con Dios, pero le dieron la espalda. Y sigue diciendo que el rey del norte tendrá inteligencia con ellos. Esta palabra, inteligencia, significa observar con astucia y separar a fin de instruir. La palabra sugiere observación secreta, manipulación e instrucción para dominar. Es interesante notar que esta palabra única que Daniel eligió es utilizada solamente esta vez en toda la Biblia. No podemos comprender cómo podrá exonerarse a la iglesia romana de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar muy favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo.
Esta unión, sin embargo, no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Roma pretende ser infalible. Es el protestantismo el que cambiará. La adopción por su parte de ideas liberales los pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano con el catolicismo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos para sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y el resultado inevitable será la imposición de penas civiles contra los disidentes. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo por la simple autoridad humana en lugar del sábado bíblico es el último acto del drama. Amigos, casi hemos llegado al último acto. ¿Dónde está nuestra urgencia? Debemos despertar. Los obreros de Dios no deben seguir las prácticas y costumbres del mundo en absoluto. Únicamente la pura palabra de Dios debe ser predicada a la gente de modo claro, y solamente su poder acogedor y convencedor sobre el corazón y la vida transforma el carácter y salva el alma. Dios ha llamado a su iglesia en estos días como llamó al antiguo Israel para afirmarse como una luz en la tierra. Con la poderosa cuchilla de la verdad, los mensajes de los primeros, segundo y tercer ángel, Él ha separado a su pueblo de las iglesias y del mundo para traerlos en sagrada proximidad a sí mismo. Él los ha hecho depositarios de su ley y les ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos consignados al antiguo Israel, esos son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de la Revelación 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las advertencias por toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Dónde está nuestra urgencia? En vez de prácticas y fiestas litúrgicas medievales, debemos ir al mensaje del santuario en el Antiguo Testamento, donde realmente podemos encontrar a Jesús. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que una gran reforma había de realizarse entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en abandonar las doctrinas que están como columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Dónde se efectuaría esta reforma? ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Se escribirían libros de una nueva orientación. ¿Dónde está nuestra urgencia? Estamos en esta situación. Los cristianos deberían prepararse para lo que pronto estallará sobre el mundo como sobrecogedora sorpresa, y esta preparación les deben hacer estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose para conformar sus vidas a los preceptos bíblicos. Las tremendas temas de la eternidad demandan de nosotros más que una religión imaginaria, más que una religión de palabras y formas en la cual la verdad está guardada en apariencias exteriores. Si los santos del Antiguo Testamento llevaron tan brillante testimonio de fidelidad, ¿no deberían los sobre quienes resplandece la luz acumulada por los siglos llevar una señal de testimonio aún más grande sobre el poder de la verdad? Amigos, ¿dónde está nuestra urgencia? ¿Somos nosotros hoy tan fieles como lo fueron los primeros cristianos y los reformadores? Ellos anhelaron ver estos días. ¡Qué formidable responsabilidad tenemos! Debemos orar fervientemente para nuestra iglesia, para nuestros líderes. Debemos escribir a los líderes de nuestras uniones locales suplicándolos a hacer algo contra estas enseñanzas místicas. Debemos crear una organización para enseñar a los miembros de la iglesia y a nuestros jóvenes los peligros de esta nueva espiritualidad. Por favor, consideren atentamente lo que acaban de ver. Especialmente oren para nuestros líderes y pidan que tomen posiciones en este asunto. Oren fervientemente para los que enseñan estos errores, para que el Espíritu Santo mueva sus corazones y traerlos de vuelta a la verdad. No nos permitimos seguir callados y volvernos ciegos. Necesitamos despertar. Esperamos que pueden ustedes comprender ahora, habiendo escuchado a los que hablaron hasta ahora, por qué era tan preocupada Ellen White debido a Omega y por qué dijo tiemblo por nuestro pueblo. Amigos, les pregunto, ¿dónde está nuestra emergencia? Acompañadme, por favor, en oración.
Señor nuestro misericordioso, estamos aquí humildes por haber tenido la posibilidad de presentar al mundo a Cristo y a Él crucificado. Te ruego, Padre, que nos des la fuerza y la valentía de Josué y de Gedeón y de David cuando enfrentó a Goliat. Haznos atalayas en los muros, Padre. Danos la voluntad de ponernos del lado correcto para la cosecha celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.